Agroeducación y Canal Rural te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial, a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stéfano y Antonio Ochoa, entre otros. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios en el agro. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mientras seguimos viendo lo que pasa en el mercado internacional, algunos supongo que se empiezan a preocupar porque hace un tiempo que está relativamente estabilizado y cuando tira, tira más para abajo que para arriba. La realidad es lo que venimos hablando a diario prácticamente. El mundo está esperando las cifras de siembra de Estados Unidos, que se van a conocer a fines de marzo, por lo menos de la intención de siembra, y después a partir de allí la evolución de las tareas, la evolución del clima. Tenemos mucho camino por desarrollar para adelante, pero, insisto yo, con la sensación de que si no hay ninguna interferencia climática negativa, está claro que pareciera que se alcanzaron ya niveles más que interesantes de precios y que va a ser difícil que se puedan mantener con una expectativa de una gran producción en Estados Unidos. La noticia por estas horas sigue siendo, por un lado, la prácticamente no existencia ya de mercadería soja concretamente en Estados Unidos y el avance de la cosecha de Brasil, que si bien sigue demorada respecto al año pasado, viene avanzando más rápidamente por estas horas. También es cierto que en la Argentina, en algunas zonas que estaban atravesando dificultades de humedad, ha llovido. Y lo otro que hay que tener en cuenta como factor en contraposición a esto es la recuperación que siguen mostrando respecto de la soja los precios del maíz. Y en esto tienen que ver dos factores. Por un lado, la demanda china. En las últimas 48 horas, China compró más de 2,5 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos y es para embarque en los próximos 3 o 4 meses, es decir, es mercadería todavía correspondiente a la campaña 2020-2021. Y esto llevará a que las compras de China se cumpla con el pronóstico que inicialmente daban muchos privados que iban a superar los 20 millones de toneladas, tal vez lleguemos a 25 millones de toneladas en compras de la República Popular China. El otro dato es que evidentemente todavía la relación de precios que hay en el mercado de Chicago sigue favoreciendo una mayor siembra de soja respecto del maíz. Veremos si esta relación se corrige en las próximas semanas, pero todo indicaría que la primera estimación que hizo en febrero el USDA respecto a la posibilidad de siembra en Estados Unidos, que mostraba un mayor crecimiento en la siembra de soja respecto de la de maíz, se estaría confirmando con esta relación de precios y con la actitud que asuman los productores en las próximas semanas. Como hoy pasó algo muy particular que tiene que ver con algún reclamo que me hizo algún productor por los comentarios de los últimos días respecto un poco a esto que les estoy contando, también um, a que no hay que esperar hasta último momento para vender, que los precios no suben hasta el cielo, que es mucho más fácil trabajar con coberturas y dormir tranquilos. Ellos me decían, algunos me dicen, bueno, pero vos tenés que entender que nosotros no tenemos alternativas de inversión. También nos acusás de que a veces vendemos mal porque vendemos por debajo de la capacidad de pago de lo que nos pueden pagar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos información, no tenemos el manejo de los mercados que pueden tener ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este tipo de argumentos yo creo que hoy ya no son válidos. Eh, y también vale la pena recordar que muchas veces les he dicho a través de esta columna que, y en las charlas que hemos tenido personalmente, y se los repito todo el tiempo, un muy buen esfuerzo de producción puede verse absolutamente arruinado por una mala comercialización. Hace 30, 40 años, probablemente estos argumentos que yo les di antes, la falta de información, el desconocimiento, la imposibilidad de acceder a esa información, eran argumentos razonables para justificar determinadas actitudes. Hoy, todos esos argumentos han dado por tierra, porque la tecnología de la cual disponemos hace que hoy tengamos aún en la Argentina, con las limitaciones de infraestructura, entre ellos el acceso a diferentes formas de comunicarnos que tenemos disponibles hoy, aún en la Argentina, hoy todo eso ha quedado como
cosa histórica, que simplemente lo que hace falta es tener voluntad de acceder a esa información. Es más, en mi caso, por el trabajo que tengo, me llega demasiada información, tanta que muchas veces no puedo llegar a analizarla toda. Pero sí es cierto que está al alcance de todos, que por lo menos la información es gratuita y que corresponde tener, hoy por hoy con los tiempos que corren, el necesario asesoramiento para una buena comercialización. Porque más allá de los comentarios generales que uno puede hacer, brindándoles, como les decía días pasados, la información de lo que uno analiza, cada productor tiene su propia historia y a partir de su propia historia se deben generar las diferentes estrategias que puede afrontar. Teniendo en consideración además, como les decía también días atrás, que ninguno, se los puedo asegurar, de los analistas que ustedes escuchan a diario, que a veces le gusta más uno porque acertó y se enojan con otro porque le erró, pero ninguno, absolutamente ninguno, tiene la posibilidad de acertar en cierto por cierto sus pronósticos, porque si la tuviera, evidentemente estaría haciendo otro tipo de trabajo y disfrutando de otro tipo de vida. Esto, como les decía días pasados, es el análisis de información y trasladarles a ustedes la información de manera global, de manera general, como una especie de indicadores, con tendencias más al largo que al corto plazo. Pero la realidad es que nadie tiene la certeza de lo que va a pasar por la cantidad de incertidumbres que tienen nuestro negocio. El de ustedes, cuando deciden sembrar, ya es un negocio de mucha imprevisibilidad. Así como ustedes no pueden saber, por más tecnología que le apliquen, qué rendimiento van a tener, porque depende, entre otras cosas, del clima. Imagínense que para quien pronostica precios o tendencias, esos mismos elementos se suman al montón de contingencias que pueden aparecer en el mercado mundial, desde contingencias de tipo político, como todos sabemos que han ocurrido y que ocurren siempre en Argentina. La última, quién sabe, relevante, tiene que ver con la pelea entre Estados Unidos y China, y ahora aparece una pelea entre Estados Unidos y Rusia. Los problemas con el petróleo, por decir otra cosa, la pandemia, cosas absolutamente imprevisibles y que tienen implicancia en el comportamiento de los precios. Mucho tiempo atrás, yo les hablé del chico de la bicicleta, me acuerdo de ese comentario y a veces alguno lo recuerda. El chico de la bicicleta tiene su origen en un texto de Arturo Jauretche, y tiene que ver con un comentario que hacía a partir de otro comentario que le hacía el doctor Ortiz Pereira. Estamos hablando de fines de la década del 20, principios de la década del 30. Allí se señalaba que en aquella época existía mucha información, entre comillas, en los diarios de la época, en los medios de comunicación de aquella época, que básicamente era el diario, que era lo que existía, y tal cual decía, habían cuadritos con letras y números diminutos, donde se habla de cotizaciones de la producción de los principales granos que en ese momento producía la Argentina, trigo, maíz, lino, y se hablaba de mercados, y se mezclaba allí Winnipeg, Ontario, Yokohama, Rotterdam, Chicago, y se mezclaban dólares con libras, con yens, con rupias, y se mezclaban toneladas con bushels. Claro, y un productor recibía esa información y no sabía ni de qué se trataba. Y la recibía una vez por semana y a veces muy atrasada. Y esto casi les diría que en gran parte fue así hasta casi la década del 90, ¿no? En la Argentina, donde no podíamos hablar ni siquiera por teléfono, ¿se acuerdan? Y contaba Jauretche que toda aquella misteriosa cosa que envolvía la información que daban los diarios no era más que un chico con una bicicleta que iba a las oficinas de Bungiborg o de Dreyfus en aquel momento, a hablar con el jefe de compras, y el jefe de compras le daba la planilla con los precios que pagaban Bungiborg o Dreyfus en aquel momento. Y ese era todo el misterio que tenía esa información que parecía tan compleja y que hacía suponer que había
grandes estudiosos atrás de esa información, que a lo mejor lo sabían, no digo que no, pero que era la información que estaba dispuesto a dar el comprador. Entonces, en aquel momento se planteaba eso como una realidad con la cual era muy difícil combatir. Hoy esa realidad ya no existe más. Así como los medios de comunicación han avanzado, permiten que hoy haya tanta cantidad de información que a veces hasta es demasiado. Tenemos, por un lado, por ejemplo, la información internacional sobre el mercado de Chicago, lo apunté acá, hay montones de páginas y hasta la propia Bolsa de Chicago, la Chicago Mercantile Exchange, que les da casi en tiempo real, sin pagar, pagando la pueden conseguir en tiempo real, pero sin pagar, con 10 minutos de demora, y además hay un montón de páginas en la web que ustedes pueden acceder para saber qué está pasando en Chicago en la rueda formal, por llamarlo de alguna manera, del mediodía, y en la rueda nocturna que se está desarrollando dentro de un ratito. A nivel local, lo mismo. Las bolsas de Rosario, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Santa Fe, tienen información. El Map Back Office, nuestro mercado de futuro, tiene información que les permite acceder también en tiempo real a qué se está operando. Súmenle a eso la cantidad de información que corredores, cooperativas, acopiadores le brindan todo el tiempo, de manera gratuita, ya sea por mail, por WhatsApp, por Twitter, por donde ustedes quieran, pueden recibir la información de precios para comparar inclusive en las diferentes zonas. Los propios compradores, ya sean exportadores, industria aceitera y molineros, también suelen pasar información a muchos clientes. Además de las páginas especializadas que hay, ¿no? Más allá de lo que les podamos contar nosotros aquí. Porque ustedes aquí lo van a ver en un momento. Esto que le damos generalmente es un dato histórico. Ustedes necesitan saber, conocer lo que pasa en el mercado, independientemente si van a vender o no van a vender, independientemente si tengan o no tengan mercadería, porque ese es el secreto de tener la información, tenerla siempre. Y después tenemos hasta incluso información oficial, como yo les vengo contando desde el momento en que salió, el famoso CIO Granos, que es información histórica, pero que está, que es mucho mejor que lo que hacen las cámaras arbitrales. Olvídense de las pizarras malditas esas. Empiecen a pensar que la información está antes que esas pizarras. Esas pizarras, las consecuencias de la información, y que además tiene, digamos, la subjetividad de quien pone ese precio, que generalmente son los compradores. Entonces, hoy ya no se puede decir que son engañados. Les damos toda la información posible. Pueden acceder, si no confían en lo que les decimos nosotros, tienen miles de alternativas para conseguir esa información. Lo que hace falta es la preocupación de tratar de entenderla. Y después, claro está, lo digo siempre, en su momento los productores renegaban de los ingenieros agrónomos o los veterinarios. Yo me acuerdo cuando era chico y empezaba con esto, de escuchar a productores decir, ningún chico de la facultad me va a venir a enseñar a mí cómo tengo que producir o cómo tengo que hacer parir una vaca. Bueno, con el tiempo, ni que hablar de si eran mujeres, ¿no? Ni sueñen con que alguna mujer se acercara al campo en aquel momento. Con el tiempo esto fue cambiando. Hoy generalmente los productores, o no, medianos o grandes, ni que hablar, pero también los pequeños se nuclean y saben que tienen un ingeniero agrónomo a disposición, un veterinario a disposición, que tienen lugares como el INTA, a los cuales todavía se puede acceder para conseguir información. Después, una vez que se convencieron que los ingenieros agrónomos y los veterinarios eran necesarios, sin descartar la experiencia de cada uno, por supuesto, llegó el tiempo de los contadores. Y los contadores fueron impuestos, lamentablemente para todos nosotros, por la FIP, en aquel momento la Dirección General Impositiva. Y hoy prácticamente nadie puede hacer nada en la Argentina que tenga que ver con la actividad comercial sin un contador. Y yo creo que después, por supuesto, llegaron los medios de comunicación, lo que hablábamos antes, pero falta todavía que los productores se convenzan que tienen que tener buenos asesores comerciales. Buenos asesores comerciales. Lo que no quiere decir, que no se enojen mis amigos con esto, lo que no quiere decir que necesariamente tengo que contratar un asesor comercial. Porque muchas veces ese asesor comercial es el que me brinda el servicio de comercialización. Llámese corredor, llámese cooperativa, llámese acopiador si se quiere. Lo ideal, como yo siempre les digo, es respetar toda la cadena. Si se respeta toda la cadena,
que empieza, vamos a ponerle productor, acopiador cooperativa, corredor, comprador, pasando por las bolsas y los mercados. Y se respeta todo eso, el mercado va a ser mucho más transparente y todos vamos a tener mucha más información, inclusive, por supuesto, los propios productores. Si se insiste, como se viene insistiendo desde hace años con las operaciones directas, puenteándose a toda la cadena, seguramente los principales perjudicados van a seguir siendo los productores, porque eso le quita transparencia al mercado. Para que un mercado tenga transparencia tiene que tener volumen, y ese volumen de operaciones tiene que transparentarse. Y si los productores, porque aparece un comprador directo, como están apareciendo todo el tiempo, ofreciéndoles pagar un poquito más, creen que están haciendo un mejor negocio porque evitan toda la cadena, se equivocan. Como también les expliqué en su momento lo nefasto que para el sistema resultan las operaciones a fijar precios que se siguen haciendo. Y también les mostré días pasados cómo con esas operaciones a fijar precios los productores terminan financiando miles de millones de dólares a los compradores, exportadores o industrias, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué todo este comentario? Porque me parece que hace falta que alguna vez se asuma que hoy ya no hay malos, para que quede claro, porque muchas veces me dicen que yo trato de marcar a los malos. No, no, ya no hay malos. Lo que puede haber son ingenuos, que permiten que otros se aprovechen de esa ingenuidad. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno, porque insisto, hoy la información está al alcance de todos. El mercado de granos, dentro de lo que hay en la Argentina, es uno de los más transparentes y mejor armados del mundo. Y ni que hablar de otras actividades agropecuarias o agroindustriales como hay en la Argentina. Siempre hago la misma comparación, la lechería. Entonces, lo que tenemos que evitar es que el mercado de granos se convierta en una actividad como la lechería, que lamentablemente no logra crear su mercado. El mercado de granos lo tiene. Ahora, para que lo siga teniendo y siga funcionando, es necesario que los principales actores centrales, sin los cuales todo el circo no funcionaría, que son precisamente los productores, respeten la institucionalidad de ese mercado y a todos los agentes que participan, sabiendo elegir y sabiendo separar los buenos de los malos, como en todas las actividades. Hay buenos, mejores y hay malos. Hasta mañana.